Niños, muy buenos días. Feliz nuevamente de estar contigo en esta mañana tan bonita, tan hermosa. Tú haces que el día sea hermoso, ¿ya? Tienes que saberlo siempre. Tú haces que la vida de todos los que te conocemos sea muy, muy, muy feliz. Y eso a mí me llena de mucha felicidad. Entonces vamos a empezar el día, hoy jueves 10 de septiembre del 2020. Y vamos a empezar con el curso de historia del Perú. Vamos a seguir hablando de nuestro querido Perú y cómo es que antiguamente se han ido desarrollando culturas, sociedades que han dado muchos aportes al desarrollo de nuestra cultura y hasta la actualidad llamada esta nación Perú. ¿Ya? Vamos a continuar, así es. Nosotros la semana pasada habíamos hablado de Nazca, una cultura que se ha ido desarrollando, se desarrolló en el sur. Entonces, ahora a la vez se va a desarrollar otra cultura, pero ya no en el sur, sino en el norte. En el norte de nuestro departamento. Ahora, miren lo que va a suceder. Esta cultura también, al igual que Nazca, que Paracas, que es lo último que hemos hablado, tanto Paracas como Nazca se desarrolló en el sur. Pero hemos hablado que Paracas y Nazca tenían características algo similares. Ahora, vamos a ver nosotros que en el norte, en la costa norte, se va a ir desarrollando otra cultura, a su vez que se ha ido desarrollando en el sur, ahora en el norte. Pero para eso, mira, quiero que veas el siguiente video con mucha atención. Porque mira, es importante, esta es una cultura maravillosa que ha desarrollado otras técnicas, otras formas de trabajo, una cultura, como lo hemos visto al inicio, una imagen, ¿no? Ahí hay un guerrero, ¿no? ¿Viste? Observaste, si yo te preguntaba, ¿qué es lo que tú observas? ¿Qué es lo que más te llama la atención en esta imagen? A mí, por ejemplo, cuando yo vi esta imagen me llamó mucho la atención la forma como se vestía. Todo estaba de oro, ¿verdad? Tenía unas orejeras de oro, inclusive llevaba acá como una especie adornitos por todos lados, los brazaletes de oro, la vestimenta que usaba, el collar que tenía, todo lujoso, ¿no? Todo fastuoso, maravilloso, llamativo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Esta cultura maravillosa que ha desarrollado la orfebrería, que tiene que ver con lo que es el oro y la plata, los minerales, cómo lo han trabajado para poder elaborar toda su vestimenta. Pero ¿quiénes se habrán vestido así? Todos los que vivían en este lugar, todos los que vivían en esta sociedad llamada cultura moche, porque hoy día vamos a hablar de moche. ¿Qué piensas tú? Todos se habrán vestido así tan elegantemente, con esas orejeras, inclusive tenían unas máscaras de oro, ¿no? Es más, algunos los hacían pasear así como uno hace pasear ahora a un santo, pues los cargaban, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? Pues sí, ahora vamos a hablar de eso. Y vas a saber cómo es que estaba conformado la cultura moche. ¿A qué se dedicaban? Vamos, acompáñame a ver el siguiente video. La cultura mochica se desarrolló en la costa norte, ocupando los valles de Moche, Chicama y Virú en el actual departamento de La Libertad. La influencia mochica se extendió desde el valle de Lambayeque por el norte hasta el valle de Guarmey en Ancash por el sur. El periodo de su cronología comprende desde el año 100 al 700 después de Cristo. Esta cultura pertenece al periodo intermedio temprano. Fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Zülle en 1902. Su gobierno fue teocrático militar, es decir, estuvo dirigido por sacerdotes quienes gobernaban en nombre de Dios, pero que a su vez cumplían funciones de guerra. Las ciudades moche nunca formaron un imperio centralizado. Por el contrario, fueron un conjunto de pequeños estados o señoríos independientes, gobernados cada uno por un poderoso señor llamado Siequich. Un ejemplo de Siequich es el señor de Zipán. Mochica fue un estado conquistador,
emprendieron la guerra principalmente por dos motivos. 1. Adquirir nuevas tierras agrícolas y 2. Obtener prisioneros para los sacrificios humanos que ofrecían a sus dioses. Mochica tuvo una sociedad clasista. En la cúspide de la pirámide social se ubicaba el Siequich, le seguía el Alaec, los sacerdotes, artesanos, pueblo y por último los prisioneros. El Siequich era el señor principal, gobernante o rey de varios valles, considerado hijo del dios Ayapaec. El Siequich, además de gobernar, dirigía la religión y la guerra. El Alaec era el curaca que representaba al Siequich en cada valle dominado. Los sacerdotes se encargaban del culto, sacrificios humanos y pronósticos del tiempo. Cabe resaltar que también habían sacerdotisas. Los artesanos se dedicaron a la elaboración de bellos ceramios, textiles y joyería en oro y plata. Destacaron por su habilidad manual. El pueblo estaba integrado por agricultores, pescadores y constructores. El pueblo era forzado a pagar tributo en forma de trabajo. Es así que los mochicas lograron construir grandes obras arquitectónicas. Los prisioneros se adquirían a través de las conquistas. Algunos se destinaban a los sacrificios humanos, otros trabajaban en la extracción del guano o como sirvientes domésticos. Su principal divinidad fue Ayapaec, también conocido como el dios degollador o decapitador. Ayapaec era adorado como el dios creador, protector de los mochicas, proveedor de agua, de alimentos y triunfos militares. Ayapaec era un dios castigador, el más temido. A él se le ofrecían los sacrificios humanos de los prisioneros que decapitaban. Ayapaec tenía atributos felinos y humanos. Se le llamaba decapitador porque en la mano tenía un cuchillo y en la otra la cabeza decapitada. Ayapaec también adoptó la forma de un arácnido con 8 patas y colmillos de jaguar. Las paredes de los centros ceremoniales fueron decorados con pinturas murales. Sobresalen los bellos murales de la Huaca de la Luna y la Huaca el Brujo. En la Huaca de la Luna sobresale el famoso mural de Ayapaec. En la Huaca el Brujo hay un gran mural que representa una procesión de prisioneros desnudos y unidos por una soga que caminan hacia su destino final, la muerte que les dará el dios Ayapaec, conocido como el decapitador. Dentro de la cerámica sobresalen los huacos retratos. Los huacos retratos son cabezas humanas donde se han retratado rostros de personas con enfermedades y diferentes estados de ánimo, tales como la tristeza, alegría, cólera, asombro, dolor y aburrimiento. Los colores predominantes de la cerámica mochica fueron el rojo, ocre y crema. Decoraban sus ceramios pintando escenas de danzas guerreras, rituales, sacrificios, forma de vestir. Asimismo, hicieron ceramios con formas de casas, de animales, de frutos, entre otros. Existen 2 teorías sobre los payares pintados de la cultura mochica. El arqueólogo Larco Joile planteó que los payares representaban un sistema de escritura que simbolizaba ciertas ideas. Según Larco Joile, los personajes acompañados de payares representaban a los mensajeros llevando noticias. Otra hipótesis, en cambio, plantea que los payares fueron pintados por adivinos y que fueron usados por este grupo para realizar sus presagios. En orfebrería, los mochicas utilizaron el oro, plata y cobre. Asimismo, hicieron aleaciones o combinaciones de metales. La aleación más empleada fue la tumbaga, mezcla de oro y cobre. El trabajo del metal tenía el siguiente proceso. Primero, fundían o derretían el metal en hornos. Luego, cuando el metal estaba frío,
lo golpeaban hasta convertirlo en una fina lámina. Posteriormente, doblaban o cortaban el metal, dándole diferentes formas. Por último, decoraban la superficie del metal con punzones. Los mochicas fabricaron objetos utilitarios como agujas y anzuelos, así como objetos suntuosos destinados a los miembros de la élite como narigueras, pectorales, orejeras y sonajas. Arquitectura. Los centros ceremoniales fueron hechos de adobe y adoptaron la forma piramidal con plataformas escalonadas. Asimismo, sus paredes fueron decoradas con pinturas murales. Las casas del pueblo eran construidas con paredes de quincha y techo a dos aguas. La población campesina se concentraba en este tipo de vivienda cerca a los campos de cultivo. Entre sus construcciones sobresalen la Huaca del Sol y de la Luna, Huaca el Brujo, Huaca Rajada, Huacacao Viejo, San José de Moro, Pañamarca, entre otros. Los moche, en vez de construir un edificio nuevo, enterraban un antiguo edificio y construían uno nuevo sobre él. Ellos rellenaban los espacios del viejo edificio con adobes y de esta manera formaban una plataforma que les servía de base para su nueva construcción. Tecnología agrícola. Para ampliar sus tierras de cultivo, los mochicas construyeron enormes canales y acueductos que llevaban el agua a las zonas alejadas de los ríos. Es así que lograron unir los valles y obtener tierras cultivables, transformando inmensas zonas desérticas en tierras fértiles. Para abonar sus tierras utilizaron el guano de las islas. Asimismo, el uso del arado de pie facilitó el trabajo de la siembra. Entre las obras de la tecnología agrícola tenemos el acueducto de Ascope y el canal La Cumbre, ambos en Chicama. También sobresale la represa de San José. Los tejedores mochicas hacían sus prendas en telar, utilizaban algodón, tintes naturales y adornos de plumas. Para la pesca, emplearon arpones, anzuelos, redes y unas pequeñas embarcaciones llamadas caballitos de totora. También cazaron lobos marinos, de los cuales utilizaban su piel para elaborar sandalias. Asimismo, desarrollaron la industria de conservación de productos pesqueros mediante la carne salada. Esto les permitió comerciar con pueblos del interior. Comercio. Los moche realizaban intercambios a larga distancia. De esta manera, traían por ejemplo muyu del Ecuador, lapislázuli de Chile y cerámica de Cajamarca. En Mochica, los prisioneros eran convertidos en esclavos y puestos a trabajar en beneficio del Estado. Es decir, la producción agrícola, pesquera, construcción de obras públicas, fue gracias al trabajo de los esclavos. Otro destino que se le dio a los prisioneros fue el sacrificio. En los dibujos que adornan los ceramios y murales, se les ve cabizbajos, desnudos y humillados, prestos a sacrificios sangrientos y brutales. A través de los sacrificios, los mochicas buscaban agradar a sus dioses para que éstos les asegurasen una buena cosecha. En 1991, en San José de Moro, arqueólogos descubrieron una tumba que contenía el esqueleto de una mujer moche. Entre los numerosos objetos que contenía la tumba, sobresalía un cáliz de cobre. Gracias a este cáliz de cobre, los arqueólogos dedujeron que esta mujer era una sacerdotisa. La sacerdotisa utilizaba la copa o cáliz de cobre para ofrecer la sangre de los prisioneros a los dioses. El señor de Zipán. En 1987, el arqueólogo peruano Walter Alba descubrió la tumba de un importante siequich o gobernante mochica. 8 personas lo acompañaban en su cámara funeraria: 3 mujeres, 2 hombres a los lados, un niño, 2 guardianes y además 2 llamas y un perro. También se encontró
209 cerámicos que contenían diferentes ofrendas. Por otro lado, el cuerpo de este alto dignatario estaba cubierto de numerosos ornamentos, armas y emblemas de oro, plata y cobre. La señora de Cao. La tumba de esta gobernante moche fue hallada en 2006 en el complejo arquitectónico El Brujo. Su descubrimiento reveló que en la sociedad moche las mujeres alcanzaron un gran poder político. Hacia el año 700 después de Cristo, la cultura mochica entró en decadencia. Por un lado, su rápida expansión generó graves conflictos internos, pues cada vez fue más difícil administrar esta gran extensión de tierra. Por otro lado, la producción agrícola de los mochica se hallaba en crisis debido a las sequías y a un proceso de arenación. En aquella época se abandonaron muchas tierras cultivadas. Por último, en ese entonces, la costa norte fue invadida por otro pueblo guerrero que venía de la Sierra Sur. Se trataba de los Wari. Muy interesante lo que acabamos de ver. Y esto primero nos tenemos que ubicar dónde se desarrolló. Y como tú has podido ver el mapa del Perú, esta cultura se va a desarrollar en la costa norte. Y se va a desarrollar cerca a muchos valles. Valles son lugares donde ahí viven personas. ¿Te acuerdas que hemos visto las características en geografía? Un valle es donde habitan personas, donde se puede cultivar plantas, donde sobre todo hay agua. Ya sea de un río, en este caso había muchos valles en este lugar en la costa norte. Por eso es que ellos inteligentemente se instalaron en este lugar. Porque recuerda que el agua es importante para cultivar, para los animales, para ellos mismos, para poder beber. Entonces, mira, ellos se van a ubicar en este lugar llamado La Libertad, en el actual departamento de La Libertad, en la costa norte. Tú te has ubicado en el mapa ahí, hemos podido ver y observar. Pero luego de haberse ubicado en este lugar, ¿a qué actividad se dedicaban ellos? Para poder comer, ¿qué es lo que realizaban? Se dedicaban a ver a qué actividad, Valentina, a la agricultura. Así es. La agricultura es importante para ellos también. Y cultivaron muchos productos, como te lo han podido mencionar, y yo podría añadir otros productos más, ¿verdad? Importante porque eso le permite a ellos poder alimentarse. Pero algo que me llamó mucho también la atención es que no solamente se dedicaron a la agricultura. Recuerda que estamos en la costa norte, y en la costa, ¿qué es lo que caracteriza a la costa? Que no hay en la sierra ni en la selva. Estéfano, la playa, muy bien. Ellos aprovecharon los recursos que había ahí en la playa. Pues sí, se dedicaban a la pesca también. Se dedicaron a la pesca, a la agricultura. Es más, como estamos hablando de la costa, pues en la costa hay playa, pero también hay aves. Estas aves, pues su excremento fue aprovechada por estos hombres moche. Fue aprovechada para poder servirle de abono. El abono es una sustancia que las plantas necesitan para que puedan crecer fuertes. Entonces, ellos aprovecharon el guano de las aves. El guano es el excremento de las aves, en este caso, las aves que estaban cerca a las orillas del mar, que sobrevolaban estos lugares. Ahora, la cultura moche, se le dice moche porque ellos hablaban una lengua llamada mochi. Y en honor a esa lengua, pues se le llama moche o mochica también. Entonces, vamos a ver, esta cultura no solo se va a destacar por desarrollar la agricultura y la pesca, sino también la sociedad. Esto que varias veces lo hemos visto y que probablemente nos cuesta entenderlo, pero mira, nuestra sociedad, o sea, el grupo de personas que viven en un lugar, en una nación, está así, de esta forma es la sociedad que tenemos hasta en la actualidad, ¿eh? Esto no ha cambiado.
es una pirámide, ¿no?, que representa a la sociedad en la cual vivimos. ¿Por qué está así una pirámide? Ahí tiene una punta y tiene una base más larguita, si quieres, y eso está en punta. Porque lamentablemente, desde que surgen las clases, o sea, la sociedad, va a haber alguien que quiere dominar a otros, que quiere someterlo, que quiere que sea su esclavo. Y fue así que esta sociedad va a surgir. Porque vamos a ver que arriba, en la puntita, va a estar alguien que gobierna, llamado el Siequit. El Siequit es el gobernador de toda esta sociedad moche, de toda esta sociedad que se desarrolló en la costa norte del Perú. Pero también había otro grupo que estaba acá arriba, que son los Alaex, que eran jefes militares. Ellos dos gobernaban toda esta sociedad. Ellos dos tenían a su mando a los campesinos, a los artesanos, a los esclavos que estaban aquí. ¿Pero para qué? ¿Por qué hacían eso? Recuerda que ahí habían grandes templos que se han construido, pero ellos no lo hicieron. Este grupo de personas no lo hizo. Ellos ordenaban a que hicieran eso. Entonces necesitaban personas que trabajaran para él. Y entonces tenían que, no lo podían hacer de repente hablándoles, diciéndoles, mira, yo quiero que me ayudes. No lo iban a poder hacer así. Entonces ellos tenían que someterlos, dominarlos, para que sean sus esclavos. Y fue así que la fuerza militar era necesaria. Necesaria no solo para ganar terrenos, porque ellos estaban en constantes guerras. Necesitaban guerreros. Ellos, al ganar tierras, también ganaban prisioneros, ganaban gente, que luego les servía para servirlos a ellos. Estos servían a los de arriba. Ellos elaboraban, ellos han hecho grandes templos donde vivían estos gobernantes. Ellos no lo hicieron, no. Los que hicieron fueron los campesinos, los esclavos, los artesanos. Los artesanos han elaborado cosas maravillosas. Y entonces era importante tener gente que trabajara para ellos. Y la única forma era utilizando la fuerza, sometiéndolos a otros pueblos mediante guerras que iban a pelear. Entonces fue así que trajeron esclavos para ellos. Y justamente esto gira en torno a todo lo que tú has visto en el video. Ellos, y como te lo decía, se vestían diferente a la gente que estaba acá. Ellos se vestían de manera muy lujosa. Pero la gente que estaba aquí, ¿no? Es más, ahorita cuando tú veas un video, que te voy a proyectar otro video más sobre este gobernante, que justamente es el gobernante que yo te puse al inicio en la imagen. Es un gobernante militar, es un jefe militar, llamado Señor de Zipán. Y fue encontrado, ¿y cómo se sabe que él fue un gobernante? Porque ahora lo vas a ver en el video, en el siguiente video, y vas a observar cómo fue enterrado. Y justamente de ahí se puede saber por qué era un gobernante militar, ¿ya? Entonces, a la vez ellos, no le he puesto todo, pero ahí, por ejemplo, nos han hablado también, y es importante saberlo, ellos se dedicaban a hacer esculturas. Trabajaron la arquitectura, trabajaron grandes templos donde gobernaban ellos. La Huaca del Sol, la Huaca Rajada, la Huaca de la Luna, son templos hermosos, donde desde ahí gobernaban ellos. Entonces, pero ellos, repito, ellos no lo hicieron esos templos, es la gente que trabajaba para ellos, ¿ya? Entonces, era importante estos templos para que desde ahí puedan gobernar. Ahora, en la orfebrería tiene que ver con lo que es el trabajo de los metales. Quiero que me acompañes para continuar hablando el siguiente video sobre un personaje muy importante que se encontró dentro de la cultura moche. Acompáñame a ver el video. A 30 kilómetros de la ciudad de Chiclayo, capital de la región Lambayeque, se ubica el pueblo de Zipán. Aquí hace 29 años se produjo el valioso hallazgo de la tumba del señor de Zipán,
uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX, que permitió un mejor conocimiento de la cultura moche del antiguo Perú. Junto a esta, hallaron también la tumba de un sacerdote y posteriormente la del viejo señor de Zipán, quien habría sido pariente y ascendiente. Todas ellas estaban llenas de ofrendas que los antiguos preincas acostumbraban sepultar junto a sus cadáveres, desde cerámicos con hermosos acabados hasta objetos elaborados en oro, plata y cobre. Hoy tiene el nombre de Museo de Sitio Huaca Rajada y brinda la experiencia de conocer el legado que dejó la cultura mochica hace 1700 años. Pero, ¿quién era el señor de Zipán? Según las investigaciones, fue la máxima autoridad de los moches, un poderoso gobernante que fue enterrado con lanzas metálicas y discos de cobre que llevaban un centro de oro de más de 200 gramos de peso en el tórax, orejeras, nariz, rostro y hasta un protector de ojos del mismo material. Su cráneo reposaba sobre un plato del mismo metal, entre muchos otros vestigios que infieren su nivel jerárquico en esta sociedad organizada. Iniciando el recorrido se encuentra su lugar de descubrimiento, encontrado con 1.300 objetos prácticamente intactos como ofrendas, 3 mujeres, 2 hombres, un soldado guardián, un vigía, 2 llamas y un perro, que se encargaban de protegerlo y acompañarlo en la vida eterna, pues para ellos la muerte no era el final. También se encontraron esqueletos de otras autoridades de la época, como sacerdotes, guerreros y gente de la nobleza. Más de 15 tumbas se han descubierto hasta ahora. Es aquí, en Huaca Rajada, donde podemos conocer esta parte de la historia y saber cómo eran los entierros según su jerarquía y nivel social. Siguiendo por el camino y unos kilómetros más adelante se ubica el Museo Tumbas Reales de Zipán, creado hace más de 10 años para proteger debidamente los vestigios encontrados en las tumbas. Aquí hay 3 niveles llenos de arte en cerámicos representados con formas de divinidades, hombres, animales y escenas complejas, los mismos que servían como ofrendas a sus muertos y regían su vida espiritual, cada uno con un acabado especial que lo diferencia del otro. Antes de concluir la visita en este segundo museo, una puerta se abre para conocer la Casa Real del Señor de Zipán, donde se recrea una sala con 35 maniquíes entre sacerdotes, soldados, jefes y escuderos con sus principales atuendos y una ambientación totalmente realista. Música de instrumentos nativos, luz y movimiento completan la escena que permite al visitante transportarse a la época de la realeza de la cultura mochica. Sin duda un descubrimiento que es símbolo de identificación con nuestros ancestros y que todos debemos conocer, pues no solo fue un hallazgo valioso por los objetos, sino también porque permite reencontrarse con la historia y comprender de primera mano el auténtico pasado del Perú antiguo, el de los moches, sociedad a la cual pertenecía el señor de Zipán. Ahora sí ya sabes quién es el señor de Zipán. Fue un gobernador militar. ¿Y viste cómo fue enterrado? Sí, ¿verdad? Con todos los lujos que solamente lo puede tener un gobernador. Muy lujoso, espectacular. Toda esta gente hizo esa maravilla para él. Y como yo te lo decía, él no salía a andar con sus soldados, no, o a los costados, no. Él era paseado, llevado sobre unas, ¿no es cierto? Como te decía yo al inicio, solamente lo he podido observar eso yo y tú también cuando pasean a Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces, él igual era paseado. Pero mira, hay una particularidad. La gente que lo está cargando no está vestido igual que él. Apenas tenía un pequeño trapito que se llamaba taparrabo. En cambio, el señor de Zipán, pues totalmente lujoso, con sus máscaras, sus orejeras, sus pulseras, sus chaquiras acá, totalmente lujoso. Así se vestía ellos. Entonces, mira, la orfebrería fue muy importante porque vemos que trabajaron el oro, la plata, el cobre, y eso lo observamos en este gobernador, el señor de Zipán.
que fue enterrado con otras personas más. Entonces, hablar de esta cultura también es hablar de la importancia que tuvo en nuestra sociedad en el pasado. Y es más, ellos tuvieron también conocimiento, se dice, de una escritura, pero no una escritura que como nosotros conocemos, que es pues ahora con números, con letras. Ellos utilizaron los payares. Por eso se habla de una escritura payariforme. Los payares les sirvió para poder ellos escribir. No conocían ni las letras ni los números. Así lo vamos a ver también en los incas. Los incas no conocieron los números, pero podían saber cuánto, llevar una estadística de lo que producían, de lo que había en ese tiempo, ¿no? Mediante unos nuritos. En cambio ellos, los moche, utilizaron los payares, que se cultivaban en esos lugares, ¿ya? Entonces, ahora sí lo que vas a hacer es copiar este pequeño resumen. Copia. Ya, niños, ahora sí, lo que tú vas a hacer simplemente es pegar la imagen del señor de Zipaquirá. Nada más, ¿ya, chicos? Entonces luego nos estamos viendo porque luego tenemos nuestra clase de lenguaje. Hasta ahí, anda trabajando. Te quiero muchísimo. Nos vemos.